Muy buenos días con todos. La Asociación de Exportadores les da la bienvenida al webinar La manufactura LEA en tiempos de pandemia, coorganizado con Medox Workshop y Amorante y CSA, a cargo de Arturo Rodríguez y Ricardo Morante. Arturo Rodríguez, mexicano, ingeniero industrial de la Universidad de Guadalajara, es consultor internacional para la industria, con dominio del concepto LEAN y actualmente gerente de México para Methods Workshop, Estados Unidos. Anteriormente, gerente de Latinoamérica para TC. 40 años de experiencia en el sector de la manufactura de productos de ensamblaje y viajando por todo la América Latina, le han dado un entendimiento integral de los procesos industriales comerciales, desde la concepción hasta la entrega del producto, servicio final. Ricardo Morante Cánovas, gerente de Amorante y CIA SA y representante de Medox Workshop en Perú, es bachiller en comunicación de la Universidad de Lima y con especialización en confecciones, en los siguientes rubros: mantenimiento general de maquinaria de confección, programación de máquinas automáticas de confección, programación de bordadoras computarizadas, diseño y programación de pushing de bordadoras, sistema de medición de ingeniería de tiempos predeterminados, Medox Workshop, Estados Unidos. Agradeceré a todos los asistentes con respecto a las preguntas o comentarios que quisieran realizar, dejarlas por escrito en la casilla de chat para ser atendidas al final de la ponencia. Sin más, damos pase a los expertos. Adelante. Pues muchas gracias y buenos días hasta Lima desde Guadalajara. Gracias a Víctor y Anthony que están manejando la parte de la plataforma. Soy, como dijo Víctor, Arturo Rodríguez. Todo lo que escucharon de mí, no se lo crean mucho. Más bien, los 40 años me hacen viejo y el ser viejo me da experiencias buenas y malas. Y es un placer estar con mi amigo Ricardo Morante. Ricardo. ¿Qué tal, Arturo? ¿Qué tal, amigos de Perú, de todos los que nos están escuchando? Agradecemos a la Asociación de Exportadores de Perú que nos permite estar presentes en esta conferencia para poder ampliar los conocimientos de lo que es la manufactura Lean. Es importante saberlo porque en estos tiempos, cuanto mejor conocimiento tengamos en los métodos de producción, más eficientes seremos. Con Arturo nos lleva una amistad ya de bastantes años, no 40, pero parecería que son como 40. Pero ahí estamos juntos en la enseñanza, en mostrar tecnologías, en mostrar las novedades que hay para poder ser más eficientes. Y Ricardo, debemos hacer una buena presentación porque según estuve viendo entre los participantes, está tu hermano Jaime. Así que sí, Jaime nos va a estar calificando. ¡Ey, qué miedo! Sí, qué miedo. Bien, pero bueno. Comencemos. Estamos en un tiempo que viene ad hoc con esto de la crisis, el amor en tiempo del coronavirus. ¿Y por qué? Pues porque estamos en un tiempo de pandemia. ¿Cómo pueden los conceptos de manufactura esbelta o lean manufacturing, manufactura lean, cómo nos pueden ayudar a suavizar el golpe que nos está dando esta pandemia? Bueno, de esto se trata esta presentación que hemos hecho Ricardo y yo, donde no hay fórmulas, no es una clase, no vamos a dictar una receta, es cultura general y abrir la mente a pensar diferente. Nadie puede negar que no estemos en una crisis y por primera vez en la vida de casi todos nosotros, esta crisis es mundial. Aquí no hubo que si fue Europa o si fue el Oriente o fue América del Norte. Casi todos los países del mundo tienen este problema. Pero a la vez, si entendemos lo que es Lean, podemos superar estas situaciones. Un consultor de Argentina recientemente escribió, un Dámaso López del Valle Martínez, escribió esto, que esto ha sido un año para recapacitar.
lo cual es muy cierto. Y también es para reconvertir, cambiar nuestros sistemas productivos. Y él dice, más que sean más eficientes que la fabricación en masa por paquetes, por bultos, que es la forma tradicional. Y termina por decir, y estos sistemas son fabricación flexible con herramientas Lean. Entonces, tomo estas palabras que escribió en un artículo este consultor López del Valle, lo cual me parece muy adecuado a nuestra presentación de hoy. Y hablando de eso, vamos a hablar de desperdicio, frugales, es decir, ser conscientes, hacer poco desperdicio, no desperdiciar porque nos estamos ahogando. Y literalmente nos estamos ahogando en basura y nos falta agua. Entonces, ¿cómo le hacemos para poder minimizar el desperdicio? Esto es parte de lo que vamos a hablar el día de hoy. Ricardo, tienes... Como sabemos, el mundo está cambiando y cambiando de una manera general. Ya no son los tiempos de la fabricación de producciones masivas. Todavía hay, pero cada vez es menor. Más y más la gente quiere especializarse. Todos tenemos un jean clásico 5 bolsillos, pero todos queremos que ese jean esté personalizado, esté rotito, esté con un bordado, esté con un diseño, esté con todo, etcétera. Por lo tanto, así como la muestra que tenemos aquí en la foto de una paisana peruana en la cual ha hecho su propia versión de una mascarilla, así todos queremos diferenciarnos. Y a ese es el concepto que nos está llevando el mundo de la moda en general actualmente, ¿no? Fíjate, dijiste el mundo de la moda, Ricardo, y es muy cierto. Hasta de los cubrebocas, barbijos, están sacando algo de moda, pero el mundo está cambiando, eso es muy cierto. Imagínense qué sentirá este zorro que está en medio de una jauría de perros de cacería. Él ha de estar pensando que debe buscar un cambio, porque si no, pues se lo van a comer. Y hablando de eso, ¿qué les parece este cubrebocas para este perro de cacería? Hablando de cambios. Nos guste o no, el cambio es inevitable. Y si no hacemos algo, ese cambio nos va a llevar a nosotros a problemas. Todo ha cambiado en nuestro entorno. Ahora no quieren que entreguemos todo, sino nada más lo del día, que haya más combinaciones, más colores. Tratar de depender de proveedores locales en vez de los globales. ¿Cuántos dolores de cabeza hemos tenido? Todos. Hablo Colombia, Perú, México. Cuando nos dimos cuenta que el material para hacer cubrebocas pues tenía un solo proveedor y era China. Y buscando como locos quién pudiera hacer el no tejido para algo local. Y como todos los clientes somos demandantes, ahora tenemos menos tiempo, menos dinero, porque esta pandemia ha sido un problema médico, para empezar, y también un problema económico. Los recursos de repente escasean. Este es un flujo de que se siembra un algodón, en Ica, por ejemplo, hasta que sale un pantalón terminado, que se vende en alguna tienda, en algún local comercial, ya sea en el mismo Perú, o se exporta a México, o se exporta a Estados Unidos, o podría ser a Europa. Si pudiéramos ver cada uno de estos pasos en detalle y hacer sumas y restas, nos daríamos que la mayor parte del tiempo para este proceso es de inventarios y de espera y de transporte. Y realmente el tiempo que se utiliza, el tiempo útil de producción, es la mínima parte. Entonces es obvio que necesitamos encontrar una forma diferente de pensar para poder acortar esto. Y con esto yo me pregunto, ¿y qué puede hacer Lean por nosotros? ¿Cómo podemos pensar diferente?
¿qué es esto de Lean? Y esto me trae a mi memoria una sopa de rana. Ricardo es un excelente chef. De veras, se lo recomiendo en YouTube y en otras partes, Ricardo. Sales dando recetas de todas las delicias culinarias del Perú, ¿o no es así? Bueno, tengo una pequeña Facebook que se llama Menú del Domingo. Solamente publico lo que me gusta cocinar, pero bueno, eso es No, otra cosa, no, otro tema, ya será otra conferencia. pero ¿y qué tiene que ver esta sopa de rana? Muy bien, imagínense que esta rana está como en esta foto, muy a gusto, flotando y tomando un descanso en una pila, en un lugar con agua que esté tibia. Poco a poco, alguien le va subiendo la temperatura a esa agua, a ese depósito. Pero la rana está tan a gusto que sigue así descansando. Va subiendo la temperatura grado a grado hasta que el agua está hirviendo, 100 grados. ¿Qué le pasa a la rana, al sapo? Pues se vuelve sopa de rana. ¿Y eso qué tiene que ver con nuestra industria de la confección? Que muchas veces estamos tan a gusto haciendo las cosas como siempre se han hecho y que no creemos que el cambio a nosotros nos afecte, que nos convertimos porque la competencia de alguna parte del mundo les sube la temperatura a hacer cosas diferentes y terminamos como en la sopa de rana. ¿Qué cosa es lean? Lean es una palabra en inglés que la traducción más inmediata sería esbelto. Para nosotros, ¿qué significa también? Es estar sin grasa, tener el cuerpo lean es tener el cuerpo sin grasa, o sea, figurita, listo para ir a la playa. En términos de producción, es desempeño sin desperdicio. Es realizar cualquier tipo de trabajo, de los procesos de la producción, en el caso nuestro de prendas de vestir, sin desperdicio, con la menor cantidad de, bueno, justamente desperdicio. Si voy a producir una prenda, me mandan a producir una prenda, 100 prendas, tengo que fabricar 100, no tengo que fabricar 120 por si acaso 20 me salga mal. 20 significa 20% de desperdicio. Y de tela, de hilo, de mano de obra, de tiempo, etcétera, ¿no? En especial lo que dijo ahorita Ricardo. A veces es imposible no utilizar algún recurso para convertirlo en una falda. Ese recurso es un pedazo de tela. Pero si necesitamos tanto de promedio, es usar ese promedio, no es usar más, es decir, que no haya desperdicio. Uno de los primeros que empezaron a manejar esto fue la empresa Toyota. En su tiempo, Toyota, una fábrica de automóviles sin mucha gloria, empezó a encontrar cómo poder hacer más con menos y empezó a aplicar conceptos como mejoras continuas, como esa de aplicar el Kaizen, pero también se dio cuenta muy pronto que si le dabas respeto a la gente y los animaban a trabajar en equipo, se lograba mucho más que cuando se ordena algo. Toyota hoy en día es una de las empresas con mayor reputación de la aplicación de la filosofía de manufactura Lean. Y lo que ha hecho Toyota ha sido en muchas partes del mundo copiadas porque han encontrado que tienen resultados. Pero quiero recalcar en especial de esto la cuestión de trabajar en equipo. Pero yo sé que la mayoría de los que nos están escuchando, tienen que ver con la industria, yo le digo cariñosamente, de los trapos, de la confección. Y seguramente muchos de ustedes en sus fábricas, talleres, tienen inspección final, alguna revisión al final de cuando se termina de hacer la prenda, la que sea. Y a veces tienen que revisar la prenda 2, 3,
veces para sacarle, arreglar los defectos. ¿Cuánto más le pueden cobrar ustedes a su cliente por decirle, es que revisé tu prenda 5 veces? Un cliente no te va a pagar por algo que no le da un valor, y una revisión no le da valor. Entonces, ¿qué implica todo esto? Pues queremos hacer actividades de valor. Por ahí de los 1900 empieza la ingeniería industrial con un señor Taylor con unos esposos Gilbert, a medir el trabajo. Porque antes, pues sí podías medir el largo de una tela, el largo de una mesa, el ancho de algo. Pero ¿cómo mides el trabajo? Bueno, empiezan a encontrar cómo hacer tiempos estándares, cómo poder comparar aun cuando se estén haciendo diferentes productos, y empiezan a nacer los conceptos del SAM, S-A-M, tiempo estándar, que por cierto les recomiendo otra conferencia muy buena que alguna vez ya hicimos para ustedes, que se llama el tío Sam, pero eso es otro tema. Entonces empiezan a medir el trabajo. Henry Ford empieza a hacer sus primeras líneas de ensamblaje del famoso modelo T, que no fue el primer carro, pero fue el primer carro que se hizo en una línea de producción continua. Viene después un señor Deming y Juran, que tienen que ver con controles estadísticos de calidad y demás. Y por ahí de los 50 empiezan en Toyota con el señor Ono y el señor Toyoda, empiezan a poner lo que es el concepto de justo a tiempo. Si me voy a necesitar tantos tornillos para un carro, pero no ocupo todos los tornillos el primer día, porque los tornillos se van poniendo a lo largo del proceso. Tráeme los tornillos que necesite yo para la producción de este día, justo a tiempo. No tener inventarios. Y en esas épocas, por ahí de los 70s, 80s, el occidente le pone un nombre a este concepto de justo a tiempo, de trabajar con mínimos inventarios. Y alguien dijo, eso es algo esbelto, eso es algo sin desperdicio, es justo. Y alguien dijo, pues esa palabra en inglés es L-E-A-N, lean, y se le quedó. No es que Toyota inventó el nombre Lean, alguien se lo dio. Toyota no le importó el nombre, Toyota le importaba cambiar el concepto de trabajar en bultos a trabajar lo que se necesita en el momento que se necesita. Y esos son principios de Lean. ¿Vas, Ricardo? Lean es verde. Lean significa mantener el planeta de una manera lo más limpia posible. Al no generar ningún tipo de desperdicio, de desecho, es el concepto de lo que es verde. Optimizamos el rendimiento, utilizamos los mejores costos, cero, tratar de sacar cero desechos, tener grupos eficaces, etcétera. Por ejemplo, yo en mi casa hace ya tiempo hacemos un control del desperdicio de todo lo que son los plásticos, para que no sea solamente arrojado ya, igual con las baterías, igual con todo lo que tiene que ver que haga daño al planeta. Tenemos que tener una conciencia verde, ecológica, y también en nuestras industrias. Así es, muy cierto, Ricardo. Hay que cuidar nuestro planeta, que no nos queda otro. Y por eso es tan importante esta palabra en japonés. En japonés, la palabra para desperdicio se dice muda. ¿Quién sabe cómo se escriba? No se escribe así, pero muda es desperdicio. Originalmente, los japoneses dijeron que estos eran los 7 conceptos de muda. Ahí los están viendo. Defectos, procesos, transporte y demás. Cuando trabajé con una empresa TC2, que es de consultoría,
entonces tuvieron este concepto. Acá tenemos los 8 pasos también de 8 tipos de desperdicio analizados también del tema de muda. Vamos a analizarlo uno por uno y el primero sería movimiento. ¿Ok? Cuando hablamos de movimiento, hablamos de exceso de movimiento, no que no haya que moverse, hay que moverse, pero cualquier movimiento extra del proceso de producción, eso es un desperdicio, eso es un desperdicio total. Por ejemplo, imaginémonos que en el caso actual que tenemos que trasladar a pacientes de COVID, si yo vivo en Lima y tengo que llevar a un paciente a Guadalajara, ese es un desperdicio, el traslado. Mejor es tener todo lo más cercanamente posible para poder realizar mi acción y ser más eficiente. O como el ejemplo también pasó en Wuhan, que armaron un hospital creo que en menos de un mes y empezaron a atender a la gente ahí mismo. Entonces, ese tipo de concepto de movimiento, de exceso de movimiento, hay que analizarlo y tratar de minimizarlo. El siguiente tipo de desperdicio o de muda, que japonés debe ser muda, así, como expresan ellos, es espera. ¿Cuánto tiempo hay que esperar para que continuar la productividad? El espera es cualquier tiempo ocioso en el cual un operario está esperando a realizar su acción porque no le ha llegado, no sé si la prenda, no le ha llegado el material, no le ha llegado, etc. En ese sentido, el operario está ocioso y no agrega valor al producto, no está produciendo. ¿Qué hay que hacer? Hay que minimizar los trámites, siempre hablando con el efecto del COVID, para atención a los pacientes, como ejemplo, ¿no? Y también crear una central de atención como si fuera COVID. Lo mismo, apliquemos estas ideas, pero en nuestras industrias. Tenemos que, ¿cómo hacer que sea más pronta la adquisición de los insumos y que la cadena no pare, continúe. Así No es, tiene que así ser es. a todo cohete, pero que sea lento pero fluido o de todas maneras continuo. ¿O qué les parece esto del tiempo ocioso? Y esto es una situación que se ha dado en México. En la derecha vemos un módulo de vacunación de Estados Unidos. En México, desgraciadamente, tenemos un módulo, una brigada. Está una enfermera de verde. Arturo, ¿estás ahí? Porque creo que estás congelado. A ver, un poquito de paciencia mientras retomamos la conexión con Arturo, que está en México, Jalisco, Guadalajara, perdón, para poder continuar con la exposición. Mientras tanto, las preguntas que vayan teniendo pueden irlas escribiendo en el chat. Al final de la conferencia la vamos a ir absolviendo. Lo interesante, lo importante es que ustedes entiendan lo que es el concepto del Lean, de esbelto. Y después vamos a hablar de cómo aplicarlo en nuestras industrias de una manera eficiente. Ya muchas industrias en Perú también ya están aplicando estos conceptos, ¿no? Que van es un cambio de conocimientos, va desde la gerencia hasta el último personal de las empresas que estamos trabajando. No solamente como aplicar una fórmula solamente en área de producción, no. Es algo totalmente global, global. A ver, déjeme comunicarme con Arturo un segundo.
No sé si pueden ver mi pantalla, por favor, alguien me confirma. Sí, Ricardo, se ve la pantalla. Bueno, el ejemplo que estaba proponiendo Arturo es cómo muchas personas no agregan valor. En el lado izquierdo de una enfermera hay 7 personas mirando. A diferencia de un modo de vacunación que en Estados Unidos, todos están activos, todos están produciendo, todos están en cadena realizando su labor. Entonces, este tema de lo que habla de que es espera o desperdicio no debe ser aplicado. Otro ejemplo también que había que, dentro del mismo grado, es el tema de lo que es, vamos a ver ahora, transportación. ¿Cuánto tiempo demora los materiales en llegar a nuestra producción, a nuestra fábrica, a nuestros locales, etcétera? Si no está eso bien coordinado, no vamos a tener una producción eficiente y vamos a tener tiempos de espera. La transportación implica que el movimiento del material, ya sea manual o electrónicamente, sea llevado a cabo de manera continua, como hablamos. Por ejemplo, en el caso de este ejemplo que nos estaba contando Arturo, que en México hubo una escasez de cubrebocas, de tapabocas, de mascarillas, y como gran cosa fletaron aviones de Aeroméxico para que vayan hasta China a traerlos, con los costos que eso implicaba. Implicaba de una manera, pues, completamente ridícula, ¿no? Y por supuesto los gobiernos haciendo gran escándalo, como gran logro, cuando a la hora pues no habían logrado hacer que el transporte de los materiales llegue a tiempo. ¿Ok? Arturo, ¿estás con nosotros nuevamente? Sí, así es, y pido disculpas al auditorio. Gracias, Ricardo. Esto fue una prueba para saber si tú sabías lo que había que decir. No, hubo una falla del internet que me sacó, pero estoy de regreso. Entonces voy a dejar yo de compartir para que tú compartas de nuevo. Sí, por favor. Ya. Ok. ¿Has compartido otra página? ¿Perdón? ¿Has compartido otra página? No, aquí estoy. Ahí estás, ok. Nada más déjame encontrar. Estamos en la 23 para la 24. En la 23. Ok. Estamos en la 23, me dices. 23 para la 24, sí. Ok. Muy bien. Entonces, cambiando de este problema que hubo de transportación, tenemos otro desperdicio que después de transportación se refiere a corrección, o sea, la parte de calidad. Y en esto es cualquier actividad donde no hay un flujo normal de la operación. En México se han dado los casos, desgraciadamente, de médicos que están protestando porque no les llegaron los insumos de protección, mascarillas o algún tipo de producto. No hubo una correcta distribución. Enseguida, sobreprocesamiento. ¿Qué es eso exactamente? Bueno, miren, cuando empezó la pandemia, si ustedes ven en la parte de abajo que dice PPE, un triángulo, eso es el equipo de protección, cubrebocas, por ejemplo. Y en realidad todos nos enfocamos a que hubieran cubrebocas para los médicos y para la población. Sin embargo, lo que realmente pudiera funcionar mejor, es más difícil y hay una serie de problemas, sería la eliminación. ¿Pero eliminación de qué? Pues eliminación de la pandemia. ¿Cómo? Pues quizás con vacunas. Sobreproducción. En sobreproducción, y creo que Ricardo, tú habías mencionado algo de esto.
Ya lo había mencionado al inicio, lo repetimos ahora como un tipo de desperdicio que afecta a todo lo que es la estructura del diseño de Lean o de Esbelto. Cuando producimos una prenda, nos mandan a producir una prenda, hay que tratar de que sea la menor cantidad de que sea lo justo. Si nos piden 100 prendas, 1000 prendas, 1200 prendas, a veces en las fábricas normalmente se ya, vamos a hacer un 10% más para cubrirnos, 15% más para cubrirnos, 20% más para cubrirnos. Pero eso significa desperdicio, eso significa que al final tenemos mucho material que nos va a sobrar. Y en esa producción, en la cual yo calculo, voy a producir 1000 camisas, y esta camisa son 24 minutos, voy a producir unos lentes o unas joyas, 8 minutos, 10 minutos, 15 minutos, pero hay que multiplicarlo por 20 prendas más y vamos a hacer para cubrirnos, ¿no? Entonces, ese es un desperdicio. Por lo tanto, dentro de la cadena de Lean, tenemos que ser muy minuciosos para no generar sobreproducción. Y hablando de sobreproducción, Ricardo, tú y yo hemos comentado lo que ha sucedido con la sobreproducción en Perú o en México de los cubrebocas. Cuando no había manera de traer de China, había que hacer cubrebocas. Y de hecho, peruanos y mexicanos se pusieron a hacer cubrebocas. ¿Y qué pasó cuando China empezó a inundar el mercado con cubrebocas otra vez? El mexicano y el peruano productor se queda con cubrebocas que ya no puede vender al precio que quería porque el producto chino está más abajo. Claro, al inicio de la pandemia una caja de mascarillas era 50, 60 soles, ¿no? Ahora creo que está 15 soles la caja, ¿no? Claro, así es. Otro de los problemas con los desperdicios es el inventario. Y por inventario se puede decir que es la madre de todos los vicios. Tener inventario cuando no se necesita es causa de muchos problemas en muchas fábricas. Y no es que no hay que tener inventario, hay que tener el inventario justo en el momento justo. Por ejemplo, todas esas telas que están ahí. ¿Qué les voy a hacer? O tengo producción en línea que está a medias y trabajo bultos, lotes que van pasando de una estación a la otra. En realidad, ¿qué está haciendo esta producción aquí? Esperando por tener un inventario alto. Ahora, díganme si no sucedió esto durante la pandemia, porque aquí en México, vaya que sucedió. Íbamos a las tiendas, a los comercios, como estas fotos, comprábamos todo el papel de baño que hubiera, todo. Y uno dice, ¿qué tiene que ver el inventario o qué tiene que ver el papel de baño con la pandemia? Y que se hayan agotado los inventarios y que hayan culpado a los fabricantes y distribuidores de no mantener una existencia adecuada. No es que no hubo una existencia adecuada, hubo una sobredemanda. Y decíamos medio en serio, medio en broma, que la relación entre el papel de baño y la pandemia es porque cada que estabas en algún lugar, un cuarto cerrado, lo que sea, y alguien tosía, todos los demás les daban ganas de ir al baño por el miedo. ¿Cuál es el problema del inventario en la pandemia? ¿Es porque hubo poco inventario disponible? No. Tienen que pensar en su proveedor como su socio para que pueda haber entregas constantes. No significa totales, entregas constantes. Durante el tiempo Ricardo, perdón. No, está bien. Los tiempos están cambiando y hoy por hoy más que nunca estamos haciendo muchos negocios online y eso, entre comillas, compite contra los negocios físicos. Por lo tanto, es un error considerar que se puede usar el mismo inventario que cuenta una tienda física contra lo que hay una venta que se hace por internet o en venta en línea. Que la venta en línea tiene su propia diferente exigencia, almacén, pedidos, despacho, un poco más directo, a diferencia que produzco, pongo mi tienda y que alguien venga a comprarme, ¿no? Físicamente. Por ejemplo, todos conocemos en el ambiente de la confección y de las marcas la famosa marca Zara.
Y Zara, desde mucho antes de la pandemia, ha mantenido una estrategia de escasez. Una vez que saca a la venta la falda roja, es una cantidad finita de faldas. Y cuando se acaban esas faldas, ya no hay más, no vuelven a ser. Esto hace que el cliente de Zara quiera comprar rápidamente, ser de las primeras en comprar porque después se va a agotar. Con esto Zara logra que sean clientes fieles, que compren constantemente, y además Zara logra no tener que hacer descuentos o mínimos descuentos porque les sobró inventario. Pues qué curioso, en esta temporada navideña pasada del 2020, esta misma filosofía la aplicaron varias marcas. Por ejemplo, Levi's en Estados Unidos. Con todo el problema de la pandemia, tuvo menor inventario en los anaqueles de las diferentes tiendas o en línea. Y llegaron a agotarse algunos estilos, algunas tallas, y no había más. Dirías tú, esto fue una falla. Levi's ya demostró y lo publicó que su porcentaje de ingreso en porcentaje fue mayor a lo que fue en años anteriores, no en cantidad de venta, pero en lo que fue su ganancia, por una razón: no dio descuentos post Navidad, porque no había que darlos porque ya no quedaba inventario. Ese es un concepto que yo creo que lo vamos a estar viendo en un futuro, pandemia o no pandemia. Este concepto de escasez, de poco inventario en anaqueles. Y por último, uno que está muy de moda ahorita, que es la parte de desconexión informática. Esto es cualquier cosa, como un castor cuando hace su casa y hace una especie de dique que impide que el agua fluya. Y nos hemos vuelto virtuales. Y aquí estamos un ejemplo de lo virtual, ¿o no es así, Ricardo? Sí, claro, es con lo que estamos viviendo ahorita mismo en esta conferencia. Estamos aplicando una herramienta que hasta hace un año era muy poco utilizada para poder llegar a la mayor cantidad de gente posible. Y así como el Zoom, tenemos que aplicar todos y cada una de las herramientas tecnológicas que podemos aplicar, ya sea en la computadora, ya sea en los celulares, no solamente para hablar, chatear. Hay muchas formas de poder aplicar nuevas apps, tecnologías. Hay que mover la mente y usarlas para que sea más rápido la conexión. Sí, uno de los ejemplos recientemente entre dos socios hubo que firmar un contrato de algo, de una fabricación de unas bolsas. Anteriormente, a veces el socio viajaba a esa parte para firmar o mandaba el contrato firmado por una parte, lo mandaba por algún medio, lo firmaba el otro y lo regresaba. Ya hay aplicaciones donde se pueden firmar virtualmente y finalmente cuando se firman las dos partes les mandan el contrato firmado a ambos. El mundo ha cambiado. ¿Qué beneficios tiene Manufactura Lean? Y me quiero quedar con este último. Si ustedes aplican bien la Manufactura Lean en cualquier industria, estamos hablando en particular en la parte textil y en la parte de confección, si logran que haya mayor participación de los empleados, que sean ellos los que generen ideas, sugerencias, que puedan prevenir problemas, ustedes han dado el paso para que la empresa sea lean. Pero ¿cómo hacer que participen los empleados? Esto no se da nada más por una orden. Y hay una serie de herramientas que se pueden utilizar. Por ejemplo, una de las herramientas es manejar sistemas de inventarios controlados que se balanceen. Y ahí están viendo un ejemplo de un sistema de Kanban, que es una señal, y es tan complicada como una caja,
Cuando esa caja se llena, esa persona que está cosiendo deja de coser esa operación y se cambia a otra operación. El concepto no es la caja, el concepto es controlar cuánto de inventario. Otra herramienta son las 5 S, que en inglés y en japonés empiezan con S. Organizar, enderezar, brillar, estandarizar y sostener. Y uno de los problemas que tenemos ahorita en el tiempo de la pandemia es la cuestión del dinero, de los soles. ¿Cómo controlamos nuestro dinero en esta crisis? Y si aplicamos esto de los 5 secretos, de separar los gastos innecesarios, ¿qué voy a necesitar primero? Vendo lo que no necesito, me ajusto a un nuevo presupuesto y sostengo la disciplina de no endeudarme de más. En México está sucediendo por efectos de la crisis económica que el porcentaje de morosidad de los usuarios de tarjetas de crédito en México están llegando a niveles que nunca antes se daban, cerca del 20%. Esta disciplina de no sobreendeudarse es esencial. Y son las 5 S. Piensen cómo pueden aplicar estas 5 S a su empresa. Otra herramienta es la administración visual. Lo que vemos nos impacta. Este es un ejemplo en broma de dónde va el copiloto, dónde está el cono de la nariz, dónde es la puerta delantera, refiriéndose a este avión. Otro ejemplo de administración de herramientas Lean es manejar cronogramas, también es visual. En este caso es el calendario para el desarrollo de producto. ¿Qué sigue? ¿Qué falta? ¿En qué etapa voy? ¿Cuándo es la fecha límite? Si es visual, es mejor. Kaizen viene de Kai, cambio, y Zen, bueno, es un buen cambio. Es decir, esta es otra herramienta donde no importa qué cambios hay. La idea es que siempre haya un cambio, un poquito más cada día. ¿Qué tan rápidos son? ¿Qué tan esbeltos son? ¿Qué tan poco desperdicio generan en el desarrollo de producto? Porque en muchas fábricas el desarrollo de producto camina a la velocidad de un caracol. Bueno, en desarrollo de productos son las actividades que comienzan con la percepción de una oportunidad de mercado o cuando nos mandan producir un producto ya hecho. Hazme este producto ya y tú ves cómo lo desarrollas. O intuyo que este tipo de prenda, material, joya, toma todo, puede tener una oportunidad de mercado. Y hay que analizarlo antes para que después se haga la producción, la venta y la entrega de un producto. Cuanto nosotros más planifiquemos antes de la producción, más eficientes seremos. Excelente. Mientras más planifiquemos antes de la producción, es la clave. Imagínense cómo se aplicó esto, hablando de la pandemia, en el desarrollo de las vacunas. Unas con mayor éxito, otras con menor éxito, pero han logrado tener vacunas anti-COVID en tiempos récord, porque cuántas vacunas, la del polio y otras, tardaron años. Aquí era cuestión de vida o muerte. Tuvieron que haber planeado cómo hacerlas en forma rápida. Esperemos que sea para bien. ¿Tendré yo las herramientas, estas de manufactura Lean, para poder hacer que mi desarrollo de producto la pueda achicar, que no tenga holguras, pueda yo ser mucho más eficiente? ¿Podré yo usar robots o cobots? Y el cobot es el robot que interactúa con el humano para que podamos hacer cirugías
y que la gente no se convierta en robots? En algún momento del inicio de esta conversación, les dije que había que estar preparados para pensar diferente, para poder innovar. Ojo, innovar no significa encontrar el hilo negro de algo totalmente diferente. Innovar es paso a paso. Por ejemplo, la fundación de Bill y Melinda Gates tienen un proyecto. ¿Cómo encontrar que un sanitario, un excusado, sea más eficiente en el uso del agua, por ejemplo, donde en muchos países, México, por ejemplo, tenemos escasez de agua? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos reinventarnos? Por ejemplo, ¿cómo podemos identificar el desperdicio? Este señor que me tocó verlo y tomar esta foto en una playa del Caribe mexicano, pues desperdiciaba mucho tiempo porque tenía que pasar ese rastrillo por kilómetros de playa. A él se le ocurrió, porque yo fui y hablé con él, juntar 4 rastrillos, amarrarlos con esos palos y en una pasada podía hacer más trabajo. Identificó el desperdicio, innovó. Ricardo, ¿tú sabes cómo se come un elefante? No sé ni cómo se come ni cómo cocinarlo. ¿No sabes cómo? Pero, ¿y qué tal aquí un cuy? Eso sí sé cómo cocinarlo y cómo comerlo. Bueno, tenemos que identificar y muchas veces lo que tenemos que hacer es ir pedacito a pedacito, no querer comer todo el elefante de una sola vez. Y una fuente muy importante para encontrar dónde mejorar es con nuestro cliente. Si escuchamos a un cliente, y en especial cuando un cliente tiene una queja, pues según Bill, pues dice que es la mejor fuente de aprendizaje. Si sabemos que un cliente se está quejando por una mala entrega, por una calidad defectuosa, ahí vamos. Quédense con esto. Lean, olvídense todo lo que hemos dicho. Lean está aquí. Es una mentalidad, es una forma de pensar. Si logran eso, como los japoneses lo hicieron en Toyota hace muchos años, y si lo logran transmitir al resto de la empresa, ya hay métodos ya establecidos para poder hacerlo, habrán logrado que su empresa se convierta en Lean. Y con esto, Ricardo y yo les damos las gracias por haber estado durante estos aproximadamente 45 minutos. Y Sí, sean precavidos y sean Lean. gracias por su presentación. Esto es una introducción, no podemos abarcar todo lo que es el concepto, y la aplicación requiere de un análisis. Cada fábrica es particular, es diferente, cada sistema de producción es diferente, y la idea es no aplicar una fórmula exactamente igual para todos, porque no es posible. Tenemos muchas fábricas de confección en Perú, muchas fábricas de joyería, muchas fábricas de, qué sé yo, de muchas cosas acá, pero cada uno tiene sus procesos y hay que tratar de estandarizarlos, analizarlos mejor, y a partir de ahí mejorarlos. Acá hay mucha gente que dice, yo te enseño las 5 S, pero enseñarte solamente eso es ¿Cómo las aplicas? Exactamente, o sea, te dan un curso teórico, pero ya en tu fábrica, ¿cómo se aplica? Ahí está el tema. A mí me costó un poco entenderlo. Perdón. No, adelante, Ricardo. No, a mí me costó un poco entenderlo hasta, bueno, que coincidimos en una fábrica de confección con Arturo en Arequipa, ya hace algunos años, y ahí ya pude vislumbrar más in situ cómo se aplica la tecnología, la filosofía Lean, sobre todo en el caso nuestro que estamos metidos en el mundo de la confección, ¿no? Así es.
Y de hecho tenemos algunos ejemplos que se han logrado hacer en Perú y en Arequipa, porque todos sabemos que Arequipa es otro país. Son dos países en uno. Gracias, Adex, a Isabel Segura, gerente de manufacturas. Flavia, que aunque no está con nosotros, nos ayudó mucho para esto y está ahorita de vacaciones. En su lugar está Víctor. Gracias, Víctor. Y manejando la parte técnica, José, que hoy no estuvo porque su primogénito acaba de nacer, pero en su lugar quedó Anthony. Y con esto, Víctor, te dejamos la palabra por si hay algunas preguntas. Bueno, muchas gracias Ricardo, muchas gracias Arturo, ¿no? Gracias a todos los asistentes. Acá hay una pregunta comentario de la señora Rosa, dice, buenos días, dentro de la herramienta Lean, ¿está permitido el momento de botar el estrés? Es decir, un descanso para los colaboradores. En el caso de los costureros, ellos deben estirar los músculos porque están todos el día sentados. Oye, perdón, ¿me repites el nombre? La señora Rosa. Señora Rosa, excelentes comentarios, pero me voy más allá. ¿Y por qué los operarios están sentados todo el día? Estar sentados todo el día, igual que estar parados todo el día, sin movimiento, pues no es bueno para el cuerpo humano. ¿Qué tal si pueden coser parados o una mezcla de parados y sentados con movimiento? Les aseguro que las condiciones físicas de su personal mejorarían. Y sí es importante tener pausas de descanso. Así es. Allá estamos hablando, Arturo está mencionando ya lo que le llaman lo que es la línea de producción de confección modular, que no va más allá de la línea sentada, que es la línea tradicional y que genera mucha grasa, no es esbelta, porque tenemos que mantener muchas prendas en proceso. Entonces, es lo que me pasa en muchas fábricas que, qué sé yo, tienen que producir 1000 pantalones jeans al día, ¿no? Pero desde el momento que entran todos los paquetes a la línea de producción hasta que sale el primer jean, ¿cuánto tiempo ha pasado? Así es. ¿Y cuánto inventario, cuánto capital de trabajo tienen? Tienen que cortar 1000 prendas para esperar que lleguen, esperar que salga el corte 1000, para que vaya a salir la confección, para que confeccione 1000, y desde seguro 2-3 días hasta que salga el primer jean. Así de sencillo, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa si tenemos un sistema de producción que entra una prenda a la línea y si hablamos de un jean que tiene 25 minutos, digamos, a los 35 minutos, 40, no sé, sale el primero. Y al minuto 42 o 41 al siguiente, y así. Así es. Eso es esbelto, eso es lean. ¿Se dan cuenta? Es un proceso de producción mucho más eficiente, con menos personal del sistema sentado, además. Así es. Adelante, Víctor. Muchas gracias, Ricardo. Acá tenemos un comentario de Isabel Segura. Muchas gracias por tan importante e interesante presentación. La estrategia de Zara de poco inventario significa que el proveedor deba tener mayor rapidez de respuesta productiva, o ya el cliente dejó de reponer un producto con muy buena demanda. Ay, Isabel, estas preguntas que mandas, estás viendo cómo le va a hacer los manufactureros para proveer. Obviamente, si eres lean, si eres esbelto, tu respuesta es mucho más rápida. Y entonces será decisión de la marca Levi's o de la marca Lacoste si quieren resurtir o no. Porque una cosa es que puedas tú responder como fabricante rápidamente, y otra cosa si la marca va a querer tener un inventario constante o que fue lo que fue y paró. Ahí tiene que haber esta colaboración que hablamos de proveedor socio con la marca. ¿Algo que tú quieras agregar, Ricardo? No, me hace acordar mucho al libro de Layu Conrad, que se llama La Meta, donde justamente habla además de evitar los cuellos de botella, que todo sea fluido. Así es. ¿No? Un libro que recomiendo bastante.
Bien. ¿Qué sigue, Víctor? Bueno, acá tenemos una pregunta de Mel Jordan. Dice, con la incertidumbre de las restricciones de movilidad y disponibilidad de MP, ¿cómo garantizaríamos la disposición de la misma para mantener la continuidad operativa, sin mantener un stock elevado de materiales, de los cuales sabemos es contrario al Lean? Ah, ¿Jordan se llama? Sí, Mel Jordan. Mel, quieres que el toro me cuerne, ¿verdad? Porque me pones entre la espada y la pared. Por un lado, movilidad y cuestiones de materia prima. Y por la pandemia puede haber un alto a que haya un transporte de una región a otra. Por otro lado, si no tienes esa materia prima, ¿cómo puedes producir lo que necesitas? Yo creo que lo dijo muy bien Ricardo. Lean es desempeño sin desperdicio o tratar de minimizar el desperdicio, dependiendo qué materia prima es y su posibilidad de reemplazo rápidamente o lentamente, o que es de la misma ciudad o viene del otro lado del mundo, tendrías que ajustar tus máximos y mínimos. Aún en estos tiempos sí se puede. Sabemos que hay tiempos de entrega un poco más largos entre ciertos materiales, pero aún así hay que, como dice, calcularlos, ¿no? Ahora, que tengan en cuenta que el Lean no solamente es recibir materia prima, sino también es todos los otros procesos de desperdicios de muda que hemos estado hablando, ¿no? Así es. Dinos, Víctor. Estimado Arturo y Ricardo, ya no hay una pregunta de parte del público, pero me gustaría realizar una pregunta a mí, si me lo permiten. ¿Sí? ¿El método Lean se puede aplicar sin importar el tamaño de empresa? Porque Sí. quizás entre el público siempre haya la duda, cuando uno es pequeña empresa, ¿alcanzarán los recursos para aplicar esta metodología? No hay pequeña empresa o grande empresa. Es cuestión aquí. Sí. Para cualquier tipo de tamaño de empresa se puede aplicar. Mira, Víctor, la pregunta es excelente porque muchas personas dicen, para aplicar conceptos tan elevados, se necesita una gran infraestructura, un esto, lo otro. Si la cabeza de la empresa, si los directivos, si el dueño del taller de 3 personas empieza a buscar dónde minimizar el desperdicio y cómo se lo puede transmitir a su gente. Mira, un ejemplo muy absurdo. Los hijos en la casa encienden la luz de un cuarto, salen del cuarto y dejan la luz encendida. Y bueno, el papá paga esa luz, esa electricidad y anda atrás de ellos apagándolo. ¿Cómo transmitirle a los hijos el concepto de cuiden la electricidad porque me cuesta? No es una empresa grande o chica, es un concepto de cómo transmitirlo. Quizás, Víctor, y esto tendríamos que ver con Adex y con Ricardo, a lo mejor puede haber alguna sesión con algún grupito de empresas pequeñas donde pudiéramos escuchar de viva voz virtualmente sus inquietudes o pueden plantear un caso específico de lo que les pasa en alguna sección o en algún área y podemos sugerirles algunas ideas. Claro. Una sesión de Q&A o de preguntas y respuestas, Así es. para que sea más aplicativo. Ajá. Y si logramos dejarles dudas y que cuestionen su forma de trabajar actualmente, entonces esta conferencia tuvo éxito. Exactamente. Y si tienen alguna duda, ahí en la pantalla están nuestros correos, nuestros WhatsApps, para que puedan buscarnos y poder apoyarlos en la mejora de su productividad, que es la idea. O a través de la gente de ADEX también puede ser. ¿Qué hacemos, Víctor?
Bueno, acá hay un comentario final, con ello podríamos finalizar la ponencia, es de parte de Jonathan. Jonathan nos menciona, solo como aporte, en el 2019 una empresa filial de Microsoft en Japón hizo un experimento en el que reducía un día a la semana la jornada laboral, el viernes. El resultado fue un casi 40% de mejora en la productividad, reducción de gastos por electricidad y una sensación de cambio en el comportamiento del 97% de los trabajadores. ¡Wow! Ahora, hay que tomar todo esto con cierta cautela. Los japoneses nacen en su ADN con un concepto de ser ahorradores, ser respetuosos, es ya parte de su ser. Entonces, imagínense esto de que por no trabajar los viernes lograron estos incrementos de productividad que van mucho más allá de un día y demás. Habla muy bien de su disciplina, porque si algo tienen los japoneses es disciplina. ¿Podemos nosotros seguir ese ejemplo? Sí, hay que tropicalizar los ejemplos. Pero muy buen punto, Jonathan. Bueno, eso ha sido el último comentario. Nuevamente agradecerles, Arturo, Ricardo, por excelente ponencia y la aplicación que se da en el sector realmente. Y también agradezco a todos los asistentes. Muchas gracias. Ok, bueno, a la orden. Saludos, hasta luego. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias, Ricardo. Que tengan un excelente día a todos. Gracias. Okay. Muchas gracias por su presencia y nada, cualquier otra pregunta saben cómo contactarnos y también pueden buscar en nuestra página web de Amorante Perú o en nuestro YouTube de Amorante Perú y de Methods Workshop. Supongo que vamos a subir esta conferencia pronto y también la conferencia anterior que hablábamos sobre sistema de tiempos predeterminados para ser aplicados en la industria de la confección. Muchas gracias. Hasta luego.